Hola, ¿cómo les va? Nosotros aquí en una nueva entrega de Tal Como Son desde Recoleta, Gran Hotel y Mansión Miura. Pero antes de que conozcan a mi invitado de hoy, les presento a quienes confían en mí. Vamos. Vamos a la provincia que merecemos, a la que soñamos, a la que disfrutamos, a esa provincia en la que podés estudiar, trabajar, emprender y quedarte. Quedarte para crecer y proyectar acá, en tu lugar, mi lugar, nuestro lugar. Chubut tiene campo, bosque, tecnología, costa, ríos, lagos, turismo, montaña, nieve. Y nos tiene a nosotros. Desde el mar a la meseta y desde la meseta a la montaña, vamos hacia un mañana mejor para la provincia. Porque en Chubut hacemos futuro. Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad. Lindas son las batallas que encarnan cada una de las épocas. Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo. Mi invitado de hoy es ejecutivo líder en la industria de la ciberseguridad, CEO de BTR Consulting, y también es un amplio difusor de toda la información que tiene que ver con el ciberdelito, la ciberseguridad en distintos medios de comunicación, previniendo tanto a los individuos como a las empresas y allí tratando de evitar el ciberdelito. Vamos a hablar de muchísimos temas que preocupan hoy en día en la actualidad, la sobreexposición de los chicos en las plataformas, todo lo que esto genera y el peligro que representa, ya no económico, sino que tiene que ver con las vidas de esas criaturas y de las personas. Mi invitado de hoy es Gabriel Surzo. Gabriel, querido, gracias por estar. Un placer, cómo no, siempre. Bien, la sobreexposición y las plataformas peligrosas para los chicos y la delegación de los padres como desentendiéndose de lo que hacen los chicos en las plataformas sociales o con una tablet o con el celular en la mano, ¿no? Lo llamamos adopción temprana de la digitalidad. Y es el problema a resolver porque después se inicia una cascada de situaciones que las familias hoy no pueden controlar y no tienen conocimiento para administrar. En nuestra estadística, nosotros tenemos un centro de estudios en sociedad digital y ciberentornos que genera investigaciones, sondeos para uno de los observatorios que se llama Familia y Niños. Y precisamente ahí, ¿qué nos encontramos? Que en una muestra de chiquitos, a los 5 años, el 24% se convierte en usuario pleno de tecnología. ¿A qué edad? A los 5 años. A los 5 años. A los 5 años. Usuario pleno de tecnología. Los papás que le dan a los 2 años una tableta inician el proceso para que a los 5 años consuman para ver contenido, videos, jueguitos y cosas por el estilo. El segundo escalón es cuando llegan a los 8 años, ya estamos hablando del 52%, plenitud total casi con aptitud para iniciar redes sociales. Empiezan con una exploración, el hermano que puedan tener mayor. O la mamá le presta la cuenta de TikTok. Cuando tienen 9 años, ya todos casi nivelaron el acceso a tecnología, la multiplicidad de dispositivos, y entre otras cosas, un hallazgo que tenemos es que ven pornografía o contenido íntimo por primera vez cuando tienen 9 años, con total libertad de acceso. A ver, la problemática, como dije, empieza con el 65% de los padres que
a los 2 años Ya le están le damos un chupete electrónico y a los 5 le facilitamos la tableta. Totalmente. Ese recorrido, Claudio, adolece de varias cuestiones desde el punto de vista estructural. En primer lugar, ¿Ese estudio, perdón, es en Argentina o...? es en la región. En la región. En la región, en varios Bien. países. Decía, es estructural básicamente por 4 motivos. Primero, la falta de ética de la industria tecnológica a la hora de facilitar, por ejemplo, el acceso a un juego de rol, Ujú. no un jueguito de combate o de No. jugar en red, sino un juego de roles en donde una criatura de esta edad tiene que adoptar a selección un personaje que está deprimido, con traumas psicológicos y que, muy entre comillas lo digo, intenta desaparecer de este planeta, interpretado por aquellos que puedan tener alguna patología detrás Una perturbación emocional en ese momento. que pudiera interpretarse como un suicidio. Entonces, falta total de postura ética de parte de la industria, Sí. una necesidad empírica de monitorear los contenidos, Ujú. tanto a nivel institucional como a nivel familiar, ausencia de leyes para castigar a los que agreden, abusan, hostigan en el ámbito digital, y por último, educación, conciencia y herramientas para anoticiarse de que esto está pasando. Decimos, delito de vergüenza, específicamente cuando hablamos de ciberbullying o de abuso en el ámbito digital que Sí. pudiera llegar a un caso de pedofilia. 1 de cada 10 chiquitos menores de edad cuenta que le está pasando algo. 1 de cada 10. Cuando nos encontramos situaciones como lamentablemente estos días, estas semanas previas con Maitena, la chiquita que terminó con su 14 vida, años. o el chico en Santa Fe. Matando a un compañero ahí en la... Hay el de 15, uno de 13. muchas situaciones más que no terminan quizás en una cuestión de vida o muerte, pero que infringen un daño, no digo permanente, pero oculto, Sí. por lo cual cuando digo 1 de cada 10 denuncia o cuenta, la proporción de los que llegan a mostrar alguna evidencia de que están transitando un trauma a partir del dispositivo es menor, quiere decir que hay Claro, muchos muchísimos más. que están pasando por la misma situación. Exactamente. O más grave también, ya por ahí. Entonces, estos 4 factores son los que definitivamente hay que atender. Es una situación global, no ocurre solo en Argentina. Definitivamente hay organizaciones, y es una pregunta que nos hacemos, en algunos de estos casos la motivación, la estimulación, el impulso, la invitación a autoflagelarse, lastimarse, lo llaman firmas o autógrafos, que es grabarte con un cúter, un cuchillo, una navaja, alguna simbología de la comunidad a la que se supone que querés pertenecer, que es tatuarse, autolesionarse. Esas comunidades, O sea, si te haces en el brazo en general, es en lugares poco visibles, muslos, muslos. Ok. o en el brazo, en el antebrazo, en las muñecas. Son esquemas parecidos a los que históricamente conocíamos como formando parte de las sectas. Es una especie de ofrenda para pertenecer. Hay 2 o 3 organizaciones de este tipo reconocibles. Una es la Red 764, reconocida y calificada por el FBI en Estados Unidos como calificada como NVE, es la categoría en inglés, es Nihilistic Violent Extremist. Bien. Nihilismo violento extremista. El nihilismo es una filosofía de culto expresada a través de medio digital que habla de que la vida no tiene ningún sentido, ¿no? Y eso es lo que los chicos consumen en plataformas que en general también lo decimos mucho, Claudio. Lo reconocible es Instagram, Facebook, Sí. ¿no? Las plataformas de juegos, Roblox. Hay una lista larga de plataformas que los chicos utilizan en donde contactan, navegan, comparten material de este tipo, que los padres y muchas organizaciones Ni idea tienen que existen. 4chan, 8chan, Gab, van mutando y cambiando, y es muy difícil de
identificar una situación con nuestros hijos si no tenemos una comunicación Claro. suficiente. Todo eso está en la internet que conocemos los humanos simples, digamos, o está en la dark web. En los dos lugares. A los dos lugares. En los dos lugares y cada vez con más frecuencia en plataformas emergentes como Telegram. Ujú. Hay, como dije antes, para responder, un negocio en ciernes. En muchos de estos casos en donde se coopta la atención de un menor para que se saque fotos íntimas o en paños menores o desnudos o en alguna actividad sexual o flagelándose e incluso la preparación de un hipotético suicidio, la pregunta es ¿para qué? Y la respuesta es para generar contenido que se comercializa. Aunque suene... Claro, te iba a preguntar eso. O es una mente enferma que disfruta viendo eso, y decir, bueno, pero no es solo una mente enferma. Hay muchas mentes enfermas que quieren consumir eso y quien lo hace dice, bueno, ¿querés ver esto? Paga. Y va ingresando dinero, ¿no? Definitivamente. Entonces, hay un halo, un manto de oscuridad sobre esta actividad en ciernes que es muy difícil de cuantificar, precisamente porque si las víctimas no denuncian, Obviamente. si las familias no tienen herramientas, si los gobiernos no articulan leyes y si además otra cuestión que complejiza terriblemente es que no hay más fronteras, el delincuente o la organización puede estar En cualquier parte del en cualquier mundo. lugar. Tenés expresiones después extremas, como por ejemplo es concomitante, no es exactamente esto, pero en países como Singapur, además de pena de cárcel, para los delincuentes que operan a través de medios digitales para agredir, robar, estafar, abusar, la pena además incluye entre 12 y 25 latigazos. China se acaba de constituir en el primer país del mundo, del planeta, Sí. de la historia, en condenar a muerte a 11 ciberdelincuentes que formaban parte en realidad de una banda mucho mayor que estiman robó en el sudeste asiático y otros continentes alrededor de 1.400 millones de dólares. Entonces esto es mucho más complejo de lo que creemos. Sin dudas. Lamentablemente... O sea, tanto la legislación como la investigación y las decisiones políticas de los gobiernos van mucho más atrasadas en la forma en que se evoluciona en el ciberdelito, ¿no? Para el público en general, la mecánica matemática es casi similar al tiempo que cambiamos el teléfono, que es aproximadamente es cada 2 años. Esto muta demasiado rápido, la resiliencia de las personas y de las organizaciones no alcanza, no logramos adaptarnos, No. pero lamentablemente, y esto no es generar paranoia, sino es información para prevenir, como dijiste al inicio, la inteligencia artificial vino a complicarlo. Profesionalizó aún más el ciberdelito, ¿no? Sí, señor, exactamente. Es un recurso ágil, liviano, barato, para tener mayor alcance, de la misma manera que la estamos utilizando para defendernos, de la misma manera que la empleamos para mejorar el diseño de tratamientos médicos para patologías que hace 10 años o no tenían cura o solo tenían paliativos. En muchos sanatorios, instituciones médicas se reprocesan imágenes, estos diagnósticos por imágenes fueron almacenados en los últimos 10, 15 años con IA para identificar patrones comunes para hallar una cura que antes no era posible. Esa misma metodología la emplean los delincuentes para automatizar, por ejemplo, ciberataques que funcionan 7x24. Ahora yo digo, ante un ciberdelito, ¿hay como un acceso igualitario a que yo te quiero atacar y hacer un daño y yo que me quiero defender de ese daño que vos me querés hacer? ¿Están como en igualdad de condiciones a través de la inteligencia artificial o el ciberdelincuente va mucho más adelantado? Hay un contrapeso que se va alcanzando por momentos, pero las organizaciones de ciberdelincuentes tienden a ir más adelante que, por ejemplo, algo que es fundamental y que experimentamos en nuestro país desde hace décadas, que es la dificultad de articular jurisprudencia. Porque el problema es, además de la capacidad técnica de la intromisión de la inteligencia artificial, si vos no tenés posibilidad de identificar quién está detrás de la pantalla y agarrarlo para meterlo preso, procesarlo, juzgarlo y meterlo preso, esa ventana de tiempo colabora en que la evolución de la capacidad técnica
y eficiencia de los ciberdelincuentes mejore cada vez más. Es decir, la no posibilidad de asociar la identidad física con la digital a la hora de cometer un delito es una variable permanente que inhibe las capacidades de defensa y de ciberinteligencia de los organismos de control. Una medida básica para esto es, en medios, vemos víctimas, vemos pocos autores de este tipo de hechos. Totalmente. Precisamente porque se enmascaran, se esconden detrás de las posibilidades que otorga Internet y los medios que bien saben utilizar para suplantar identidad o fabricar lo que llamamos identidades sintéticas. Gente que no existe, pero que tiene un club de fútbol, una marca de auto, familia, que sale de vacaciones y que interactúa en redes sociales y que muchas veces es interpretado por nosotros como un usuario de X que contrapone una posición política. Más hoy en día te hacen un DNI con inteligencia artificial también, ¿no? Especialmente si tenés 14 años y sos menor de edad y querés ir a un boliche. Totalmente. Digamos, sería como un delito menor eso en definitiva, ¿no? Pero te da la pauta hasta dónde puedes avanzar. Con solo 50.000 pesos en una reproducción falsa de muy buena calidad, para también la audiencia, los televidentes, es un delito plagiar o falsificar un documento público, ¿no? Pero esto está a la orden del día, y no solo con un documento, con un registro de conducir, con títulos universitarios. Obviamente. A ver, la posibilidad de acceder a través de tecnología disponible y común que portamos en el teléfono a este tipo de recursos es amplísima. Y con un agravante, los medios de pago que utilizamos en múltiples situaciones que desfavorecen la operatoria, es decir, facilitan al delincuente obtener el dinero a partir de que alguien compre un documento falsificado, y al revés. La sobreexposición, volviendo al tema de los chicos, que naturalmente conviven con el teléfono, digo siempre, 1 de cada 4 chicos pasa más de 6 horas conectado a Internet por día. Por día. Y de la misma manera que el delincuente se hace de dinero fácil, electrónicamente hablando, a partir de intercambiar algo fraudulento, los chicos incorporaron esa mecánica de juego natural con agravantes que forman parte de toda esta coyuntura. Chicos menores de edad que están sobregirados en apuestas por dinero, que se financia tomando préstamos, que son stalkeados e identificados por bandas como las que mencioné al inicio, a partir de que cuentan sus penurias cuando contraen una deuda y no pueden soltar el circuito de la apuesta. Están metidos adentro y no pueden salir. Y terminan siendo cooptados por este tipo de bandas que le ofrecen: te voy a saldar la deuda, pero si haces determinada cosa. Grabarte, autoflagelarte, cortarte con un cuchillo. Obviamente. Toman el control de esa persona a partir del medio digital. Y también en el caso de que muchos padres le dan el celular o habilitan la cuenta que tienen en una billetera virtual o en un banco, y en definitiva el hijo tiene acceso, y ante la desesperación el hijo empieza a sacar plata también. Y ahí es como se dan cuenta en ese momento, pero ya es tarde también, ¿no? Algo que es sumamente sencillo para este tipo de situaciones es, además de hablar con los menores abierta y llanamente, es explorar de manera delicada y elegante, si fuera posible, Claro. La posibilidad de que los chicos tengan un segundo teléfono y que no lo hayan contado. Hoy tienen acceso a obtener más de un teléfono. En el ámbito de Capital y AMBA se roban aproximadamente entre 8 y 9.000 teléfonos por día. También es un fenómeno global. Antes el robo de teléfono tenía que ver con la terminal, es decir, con el aparato. Sí. Hoy las bandas se cartelizaron y algunas se ocupan del teléfono físico, otras de los accesos
y otras de los datos que están dentro del teléfono. Tenemos muchas situaciones conocidas, no solo en Argentina, de especialmente mujeres jóvenes extorsionadas a partir de algún contenido íntimo que alguien encontró. Sí. O te lo pueden fabricar hoy con inteligencia artificial también. Exactamente. Entonces, lamentablemente, como digo siempre, no hay una bala de plata. El abanico de situaciones es interminable. Lo estamos viendo también, Claudio, en la situación geopolítica. Yo te comentaba antes que en uno de nuestros observatorios es Familia y Niños y otro es Geopolítica y Tecnología. Estamos en presencia del primer conflicto bélico en Medio Oriente, en donde la inteligencia artificial juega un factor preponderante. Totalmente. De hecho, Irán, entre otras cosas, atacó data centers que alojan servidores que supuestamente facilitan el procesamiento de algoritmos de inteligencia artificial. Entonces, o cómo ayudó la inteligencia artificial y meterte también en hackear los sistemas de seguridad de Irán o de la capital Teherán con las cámaras de seguridad y generar todo un mapeo. Fulanito sale y entra a tal hora, va por estas calles, se dirige siempre acá, y entonces para los ataques quirúrgicos que ha hecho ahí, no hay una bala de plata. No hay una bala de plata. Y definitivamente no hay nada que esté 100% seguro. Con lo cual, para el ámbito familiar, claro, para el ámbito empresarial o profesional y para el ámbito geopolítico, la medida es la misma. Estados Unidos acaba de aplicar un método que llamamos de confianza cero. ¿Y qué cambió radicalmente a partir del inicio de estos conflictos? Ya cuando Rusia en 2022 invade Ucrania, muchas de las amenazas por parte de Rusia tenían que ver con esto, y es: no tenemos que prepararnos para defendernos. Sí tenemos que prepararnos, pero no exclusivamente, sino prepararnos además para cuando nos ataquen y nos afecten, cómo recuperarnos. Claro. Entonces, el método... Es como ser una empresa una persona. No es que voy a pensar, ¿me van a hackear o no? No. ¿Cuándo me van a hackear? ¿No? ¿Cuándo y cómo voy a reaccionar para administrar la crisis? Claro. Esto es un dato de la realidad. Hoy, totalmente. Directorios de bancos, empresas de alcance global practican estos escenarios porque el corolario, lo que subyace, a pesar de estar atravesados por la tecnología, tiene que ver con dos cuestiones. Una es, cada vez más el factor humano incide en la continuidad de las operaciones a partir de un hecho como los que estamos describiendo. Correcto. La capacidad de adaptabilidad de las personas va a ser clave de acá en adelante para que un incidente serio sea una anécdota o una crisis terminal, como pudo haber sido la de una fábrica de una marca muy reconocida en el Reino Unido que estuvo un mes sin fabricar autos por un ciberataque, dando cuenta de varios miles de millones de dólares perdidos, con consecuencias que hasta ese momento no se habían imaginado, asociables a los terceros que son proveedores de la compañía, los sindicatos, la gente común que fue afectada en la cadena de suministro de la dinámica de esa empresa. Desde eso hasta lo que, como decía antes también, experimentamos con el uso de la tecnología ligera, liviana, muy fácil de acceder, cuando observamos que Irán, como en el extremo de la situación geopolítica, se convirtió a partir de hace ya más de 10 años, constituir lo que hoy sabemos que es el Instituto Mabna, que es un instituto de formación de hackers para robar conocimiento académico alrededor del mundo. Y lo hicieron más de 10 años después en más de 170 universidades, buscando precisamente, con la hipótesis de conflicto que hoy estamos viendo en vivo y en directo, fortalecer a la Guardia Islámica con recursos tecnológicos baratos, accesibles, que van desde robar conocimiento para ver cómo se fabrica una bomba nuclear, como ejemplo, hasta la situación de los drones. Los drones conocidos como el dron de los pobres, ¿no? Armado con materiales casi domésticos. Exactamente. Pasa por ahí. Y digo yo,
ese avance que ha tenido y el acceso de los ciberdelincuentes tiene también con el poco control que hubo sobre las empresas que fabricaron las plataformas, que las desarrollaron, y como diciendo, no, libertad absoluta todo, en vez de decirle, no, mira, si vos querés participar de esta plataforma, poneme la carita y identificame tu identidad. La industria forma parte del problema. Definitivamente, la concepción de algunas plataformas que originalmente fueron pensadas para una cosa y hoy terminan siendo utilizadas para otra, no incluyó cuestiones de seguridad. El ejemplo más crudo, esto muy entre comillas, es cuando le preguntan a alguno de los popes de la industria respecto de reclamos judiciales en Estados Unidos, de usuarios que piden ser compensados económicamente sintiéndose adictos a la tecnología. Hay una jovencita de 20 años que ganó uno de estos reclamos. Alguna de las respuestas fue: el problema tiene que ver con los menores de edad que mienten a la hora de darse de alta el perfil de usuario, mienten la edad. Sostener que la regulación más importante de alguna de estas plataformas líderes es que el usuario declare qué edad tiene, es por lo menos naif. En el extremo, China lo hace a partir de dos cosas. El uso de reconocimiento facial para asegurar la identidad del usuario y castigo para los padres, primero una multa económica y luego cárcel. En caso de que el hijo mienta. Digamos. Exactamente. Estamos hablando del extremo ideológico, ¿no? de la concepción de Occidente. Entonces, totalmente. Es definitivamente una asignatura pendiente la que tiene la industria tecnológica. A veces nos tentamos en decir, lo viejo funciona, Juan. Gabriel, querido. Un placer. Un placer, como siempre. Gracias por toda la información con respecto a cómo protegernos mejor. A vos, Claudio. Por favor. Muchísimas gracias por estar allí. Nos vemos en el próximo, Tal Como Son. No existía la palabra bullying como tal. Por lo menos no la conocíamos ni en las escuelas, ni los padres tampoco tenían las herramientas.